Buen día chicos, espero se encuentren muy bien. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a tener nuestro refuerzo de química del primer trimestre. Vamos a empezar lo que es con la definición de la química. Esta es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades como tal de la materia. Como yo les mencionaba a ustedes en clase, todo lo que nosotros estamos realizando, todo tiene intervenida prácticamente la química. Desde lo que nosotros estamos comiendo hacia los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en nuestro organismo, todo tiene como tal intervenida en la química. Por eso esta química se clasifica en diferentes ramas. En este caso tenemos que se clasifica en la química orgánica. Esta química orgánica también se puede denominar como química de la vida. ¿Por qué? Porque estudia toda la composición del carbono y todo lo que nosotros, por ejemplo, absorbemos en nuestros nutrientes tiene como tal carbono. Por ejemplo, los carbohidratos que nosotros estamos alimentándonos, esto son estructuras del carbono que pues se llegan a producir mediante los alimentos que nosotros estamos interviniendo. Por eso también se llama la química de la vida. Tenemos la química inorgánica, que esta es la que estudia los elementos químicos y los compuestos que se forman a través de una reacción química. Entonces, cuando nosotros realizamos compuestos o vamos a formar compuestos, de acuerdo a eso, esta es la química que estudia esa parte. Tenemos la química analítica, que esta es la que estudia la composición de las sustancias y determina la cantidad exacta que se necesita para un análisis cualitativo y pues también cuantitativo con relación a una sustancia determinada. Tenemos la bioquímica. Esta es la que estudia pues los procesos, como lo mencionaba anteriormente, los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en nuestro organismo o en los seres vivos. Por ejemplo, el metabolismo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se lleva a cabo mediante unas reacciones químicas que se producen internas en nuestro organismo y eso es lo que explica prácticamente lo que es la bioquímica. Y finalmente tenemos la astroquímica, que esta pues prácticamente es la que se encarga de estudiar los astros, al igual o de la mano con la astrofísica o la física que digamos que tienen como finalidad esta parte. Bueno, pasamos con relación a lo de la tabla periódica. Decimos que la tabla periódica pues está conformada por 118 elementos. Estos 118 elementos nosotros lo podemos observar. Están organizados en grupos y en periodos, la tabla periódica, y aquí, bueno, podemos observar que está también organizada por metales, semimetales o metaloides o no metales. Aquí como nosotros podemos evidenciar, en verde nosotros encontramos los metales. En amarillo encontramos los no metales y los semimetales o metaloides. Los metales tienen aproximadamente el 80% de la tabla periódica, los metaloides el 4%, y finalmente tenemos los no metales con el 16% de la tabla periódica a nivel general. Entonces, los metales pues son dúctiles, son buenos conductores de la energía, de la electricidad, al contrario de los no metales que no son conductores ni dúctiles, y los semimetales tienen algunas propiedades, o sea, es decir, tienen propiedades intermedias, tanto de los metales como de los no metales. A continuación encontramos una tabla periódica donde nosotros podemos evidenciar en dónde está este elemento según corresponde. Por ejemplo, tenemos el litio aquí. El litio nosotros podemos evidenciar que está presente como tal en las baterías o en las pilas que nosotros usualmente conocemos. Tenemos, por ejemplo, el sodio. El sodio es la sal que nosotros consumimos diariamente en nuestros alimentos. Tenemos el potasio. El potasio nosotros lo encontramos en las frutas, en las verduras que nosotros igualmente consumimos a diario. Y así tenemos el oxígeno, que es en el aire que nosotros estamos, digamos, respirando, que es nuestra fuente de vida. Tenemos el flúor, que nosotros cuando nos cepillamos los dientes, en las cremas dentales, ahí es donde nosotros lo encontramos. Hay infinidad de elementos donde siempre estamos en constante utilidad, pero a veces no somos conscientes de eso. Bueno, nuestra tabla periódica se divide en grupos y en periodos. Grupos que se clasifican en los grupos A y en los grupos B. Los grupos A pues son los elementos que más se utilizan y son los elementos también llamados como elementos representativos. Tenemos el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Este grupo de los 8A son denominados los gases nobles, es decir, ya tienen una estabilidad como tal en su último nivel.
También tenemos los del grupo B, que son los metales de transición. Nosotros los podemos encontrar acá. En los grupos, el grupo B no empieza con el 1, sino empieza con el grupo número 3, 4, 5, 6, 7 y 8, al igual que los del grupo A, solo que tienen una característica especial, que están conformes como en 3 subgrupos, que son el grupo del hierro, del cobalto y del níquel, pero todos conforman el grupo B. Y seguimos a continuación con el 1 y el 2B. Entonces, los grupos están organizados de manera vertical y los periodos están organizados de manera horizontal, como lo podemos observar. Tenemos que el periodo 2, el periodo 1, perdón, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son los máximos periodos, son 7, donde nosotros podemos observar que esta tablita es como una subtabla que lo podemos evidenciar acá. ¿Por qué? Porque con el número atómico va organizado de manera ascendente por los periodos. Entonces, por ejemplo, si nosotros determinamos la ubicación de un elemento, decimos que el potasio en qué grupo y en qué periodo se encuentra. Entonces, si lo tenemos acá, decimos que está en el grupo 1, en el periodo 4. De igual manera, por ejemplo, el fósforo, decimos que está en el grupo 5, en el periodo número 3. Bueno, entonces continuamos con lo que es las prácticas de laboratorio. Entonces decimos con las normas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar un laboratorio, y decimos que una de las indispensables es los materiales de protección. Tenemos que tener guantes, bata y tapabocas para ingresar al laboratorio por seguridad. También tenemos que no podemos ni comer ni consumir ningún alimento por seguridad y por salud hacia nosotros. No se debe correr ni hacer desplazamientos innecesarios en el laboratorio, porque podemos llegar a causar algún accidente. Es importante tener nuestro cuaderno o nuestra libreta de anotaciones o de toma de apuntes para poder, digamos que alojar ahí los datos que nosotros realizamos o observamos en el laboratorio. Es indispensable tener una zona, digamos que una zona adecuada, limpia, con un espacio sano, porque podemos causar algún accidente, bien sea que se nos puedan caer los materiales del laboratorio, o pues digamos que podemos llegar a regar alguna muestra o alguna sustancia que nosotros estemos preparando. Es importante, y me enfatizo mucho en esta parte, porque los chicos usualmente cuando llegan al laboratorio ellos no se ponen de manera adecuada el tapabocas. Entonces es importante tener en cuenta que esta es una de las normas más importantes que tenemos en el laboratorio, ya que a veces manejamos reactivos y pues es importante que podamos tapar prácticamente nuestras, digamos, cavidades y, bueno, digamos que métodos de protección indispensables para nosotros. Bueno, como materiales de laboratorio, en el laboratorio contamos con materiales de vidrio, de porcelana, de plástico, de metal, de madera, goma y papel. Entonces, a grosso modo vamos a ver a nivel general cuáles son los materiales de vidrio que nosotros tenemos. Entonces contamos con el Erlenmeyer, contamos con balón de fondo, con matras de succión o con desprendimiento lateral, tenemos vasos de precipitado, tubos de ensayo, el volumétrico, tenemos la probeta, y contamos con un embudo de separación que también pues es utilizado prácticamente para realizar separación de mezclas de líquidos con densidades diferentes. Estos pues nosotros los utilizamos para medir diferentes tipos de volúmenes. Otro material de vidrio está como tal la bureta graduada, tenemos la pipeta, contamos con un embudo, con un vidrio de reloj, con unos tubos conectores. Estos tubos conectores van a los tubos refrigerantes para realizar montajes de destilación, un equipo de destilación. Bueno, para el material de porcelana, la mayoría lo utilizamos cuando nosotros vamos a realizar o vamos a intervenir prácticamente en la temperatura. Esto se lleva a cabo con un montaje y pues se utiliza cuando vamos a calentar algún tipo de sustancias. Estos son los crisoles, la cápsula. Tenemos la espátula, lo mismo, para poder, digamos que revolver si se requiere, el triángulo para los montajes. El mortero si necesitamos triturar alguna sustancia en micropartículas. Los materiales de plástico, tenemos los frascos gotero, tenemos los goteros solitos también, tenemos pisetas para poder lavar algunos tubos de ensayo o
pues digamos que algún recipiente que nosotros llegamos a necesitar. Tenemos los envases para alojar alguna sustancia que se requiere. Y finalmente tenemos el material de metal y madera. Este material de metal y madera principalmente es para realizar los tipos de montajes. Tenemos el soporte universal, el trípode, donde necesitamos alguna temperatura, la rejilla metálica que va sobre el trípode para poner, por ejemplo, los crisoles o las cápsulas para poder calentar, los aros cuando vamos a hacer un equipo de filtración, el cepillo para lavar los tubos de ensayo. Siempre tenemos que entregar el material limpio y seco y el espacio también organizado antes de salir al laboratorio. Y tenemos una gradilla, que esta gradilla lo que lleva a cabo es prácticamente para dejar los tubos de ensayo que no se nos vayan a romper, o si al caso si estamos haciendo alguna sustancia diferentes, entonces también para alojar ahí los tubos de ensayo y poder observar fácilmente. Espero les haya servido y que tengan un buen descanso. Gracias.